El calcio es un mineral que falta bastante en nuestras mesas, no porque no comamos lácteos sino porque en realidad es un mineral bastante difícil de conseguir. Si lo conseguimos, lo perdemos muy fácil, más que todo por la presencia de antinutrientes como oxalatos, fitatos, entre otros que quelan el calcio. ¿Qué significa que quelan el calcio? Básicamente agarran el calcio y lo hacen que no lo absorbamos, lo llevan a las heces para que sea desechado. Por ende, si comemos 100 miligramos de calcio y comemos un alimento con oxalatos, mucho de ese calcio se irá básicamente por las heces, aproximadamente un 80, 70, 60, inclusive hasta 90, 95% del calcio que comemos es desechado por los oxalatos. Tendríamos que es muy complicado llegar a unas buenas fuentes de calcio. Por ende, hice este video para que entendas cuáles son algunas fuentes interesantes de calcio para que tal vez no llegues a tu requerimiento, pero que te quede lo más cerca posible y tendrías la menor cantidad de problemas. Inclusive podríamos llegar a nuestro requerimiento y tener una suficiencia de calcio, algo que es bastante raro. Bueno, antes quisiera decirte algunas funciones del calcio. El calcio más que todo es muy útil para los huesos. Literalmente forma el hueso, ya que gran parte de tu hueso es calcio y tener bajo calcio significa osteoporosis y baja densidad mineral ósea, sí o sí. Es necesario para lo que es el sistema nervioso, la contracción muscular, la función correcta inmune, entre otras muchas cosas. Necesitamos 1000 miligramos de calcio todos los días. Cualquier persona mayor de 14 años te puede echar estos alimentos para llegar a unos requerimientos similares a estos. Bueno, al puesto número 1 y número 2 tenemos los lácteos de cabra y los lácteos de oveja. Entonces quiere decir que este no va a ser tanto un top, sino va a ser más una lista. Por ende, el puesto tanto el 1 como el 20 son muy buenos elementos y muy importantes. Nuestras mejores fuentes de calcio sí son los lácteos, pero no son los lácteos de vaca, son los lácteos de oveja, cabra o búfala o cualquier otro tipo de lácteo que no sea de cabra. La leche de vaca por 100 mililitros tiene 193 miligramos de calcio, lo que no es un montón, pero tiene una cualidad muy interesante que ahorita te la diré. El tipo de lácteo que más calcio tiene es el queso. En el caso de la oveja, 100 gramos de este tienen igual 123 miligramos de calcio. El de menos calórico podemos comer más y tiene más calcio. Lo bueno es en la cabra. La leche de cabra tiene 143 miligramos de calcio, lo que es bastante menos que la leche de oveja. Pero el queso de cabra es riquísimo en calcio. 100 gramos tiene 298 miligramos de calcio, lo que es casi un tercio de nuestro requerimiento por 100 gramos de queso de cabra, que aparte tiene un montón de otros micronutrientes, grasas y proteínas increíblemente beneficiosas. Lo que te mencioné que es muy bueno de los lácteos, tanto de cabra y cualquier tipo de alimento animal, es que no tienen los antinutrientes que te mencioné al principio, los oxalatos, los fitatos, y esas cosas no las tienen. ¿Por qué? Porque esas cosas son las cosas que usan los vegetales para defenderse y que no nos la comamos. Evidentemente, un alimento animal tiene garras, tiene maneras de defenderse, se puede correr, se puede escapar, por ende no ocupa desarrollar antinutrientes, por ende no los tiene y no nos lo comemos, y eso no nos afecta y no disminuye la cantidad de calcio que asimilamos. Por ende, un alimento animal, aunque tenga poquito calcio, puede ser inclusive bastante mejor fuente que un vegetal con mucho calcio. El paso número 3 tenemos las sardinas. Las sardinas es un alimento muy completo, rico en omega 3, en vitaminas liposolubles como la A, la E, la K, minerales y proteínas. Y una de sus mejores cualidades es su increíble cantidad de calcio. Ese calcio está más que todo en lo que es la parte grasa de la sardina, no tanto en la sardina, en la carne en sí, porque si estamos hablando solo de la sardina, no tiene tanto calcio, tiene como unos 40-50 miligramos por 100 gramos, pero si es una sardina en aceite, con todo el aceite de la sardina, que en realidad es la parte saludable de la sardina se convierte en el mejor o de los mejores elementos hablando de fuentes de calcio, porque una sardina en aceite tiene de 300 a 400 miligramos de calcio por 100 gramos. Evidentemente, ese aceite lleva bastantes calorías, pero sigue siendo una increíble cantidad de calcio, más del 33% de tus requerimientos, segurísimo. Prende bueno, si quieres asegurar calcio, comer sardinas con aceite es una increíble opción. Y al ser un alimento animal, su calcio es completamente biodisponible. Y en el puesto número 4 tenemos el ajonjolí. El ajonjolí es el rey del calcio cuando hablamos del mundo vegetal. Es muy conocido por esto, pero hay gente que no sabía que el ajonjolí tiene tantísimo calcio, además de tener muchos nutrientes, fibras y otras grasas saludables muy buenas que hacen del ajonjolí un alimento muy completo, que lo incluí en mi video pasado de las mejores semillas, que te lo dejo en una tarjeta aquí arriba. El aceite de ajonjolí igual tiene bastante calcio, pero es un veneno completamente porque es puro omega 6. La semilla igualmente tiene 975 miligramos de calcio por cada 100 gramos. Prácticamente todo es el requerimiento de calcio por 100 gramos de ajonjolí. Evidentemente, absolutamente nadie se come 100 gramos de ajonjolí en un día, pero por ración de 25 gramos, que es lo que aproximadamente comemos, el ajonjolí tiene 244 miligramos de calcio. Un
cuarto de nuestro requerimiento, lo que bueno, lo hace un alimento increíblemente rico de calcio. Y el ajonjolí tiene bastante más calcio que oxalatos, o sea, tiene oxalatos en gran cantidad, pero tiene mucho más calcio que oxalato, por ende sigue siendo una increíble fuente y no tiene tantos oxalatos que lo puedan quedar a comparación con otros vegetales que tienen mucho calcio, pero igual tienen muchos oxalatos que quedan su calcio, por ende no son tan buenas fuentes como el ajonjolí, por ende yo considero el ajonjolí la mejor fuente vegetal de calcio. Después el número 5 tenemos las almendras. Las almendras y el resto de los frutos secos son superalimentos todos y igualmente son muy buenas fuentes de calcio. El fruto seco que más calcio tiene es la almendra. Además, la almendra es el mejor fruto seco en general. Esta posee 264 miligramos por 100 gramos, un cuarto de nuestro requerimiento por 100 gramos. Evidentemente, absolutamente nadie, igual que con el ajonjolí, se come esas increíbles cantidades de almendras. Igualmente, una porción de 30 gramos, que es un cuarto de taza, aproximadamente tiene 79 miligramos de calcio, lo que es bastante. Además, el almendra casi no tiene oxalatos y esos oxalatos se pueden reducir fácilmente si dejamos la almendra en agua antes de consumirla, por ende es una cantidad a considerar en nuestra dieta. La leche de almendra, igual que con el ajonjolí, es una inclusive mejor fuente de calcio, pero la leche de almendra es otro alimento que es completamente dañino. Igual que el aceite de sésamo, tampoco te lo recomiendo, y con la almendra entera estamos muy, pero que muy bien. La avellana está en el puesto número 6 y es el segundo fruto seco con más calcio, uno de los alimentos con más calcio en general, de 226 miligramos de calcio por 100 gramos, por lo que tiene un poquito menos de calcio que la almendra. Igual es una interesante cantidad que por 100 gramos nos da unos 68 miligramos de calcio aproximadamente, que igual que la almendra casi no tiene muchos antioxidantes que puedan clarar el calcio. Si los tienen se pueden eliminar con remojo. Combinar tanto almendra como avellana junto con otros frutos secos como el pistacho puede ser bastante útil para tener variedad como de nutrientes y de fitonutrientes principalmente, y todos tienen mucho calcio, mucha vitamina E y muchísimos beneficios, grasas increíbles. Además son dos de los 9 frutos secos que hay. El puesto número 7 tenemos los higos. Las frutas también pueden ser una buena fuente de calcio, por si no sabías. La fruta que más calcio tiene es el higo. Los higos tienen 167 miligramos de calcio por 100 gramos. El higo es una fruta que tiene muy poquitos antinutrientes que disminuyen la cantidad de calcio. Por eso esos 167 miligramos son bastante biodisponibles. El problema del higo y en realidad de todas las frutas ricas en calcio es su fructosa. El higo y todas las frutas disecadas y el dátil y esas cosas son muy ricos en fructosa. Son el tipo de fruta que más fructosa tiene. Por ende, no te recomiendo consumirla si sos una persona normal. A pesar de todo el calcio que tenga, a pesar del montón de nutrientes y de micronutrientes más que todo que puede tener el higo, las pasas o cosas así, no son frutas que te recomiendo para nada si sos una persona normal. Yo te la recomendaría consumir si sos una persona que hace bastante ejercicio. Y si haces bastante ejercicio, esa fructosa nos dará como fuente de energía rápidamente y no será tanto problema. Aprovecharás todo el calcio y los micronutrientes que tienen los higos y el resto de frutas así disecadas, los dátiles, etcétera. Por ende, hay que visualizar tu vida y tu alimentación en general para decir si vale la pena consumir el calcio de los higos o mejor tiramos por otros calcios de otras frutas como frutos secos, banano, entre otros. En el puesto número 8 tenemos los garbanzos. Los garbanzos son otro alimento que tiene mucho calcio y que pocas personas saben. Esa legumbre es rica en fitonutrientes y fibras y además tiene literalmente todos los minerales que ocupamos en grandes cantidades. En el caso del calcio, tiene 105 miligramos por 100 gramos de alimento. Y lo bueno es que el garbanzo es una legumbre. Casi siempre consumimos más de 100 gramos por porción, comemos 200, 300 gramos de legumbre. Eso que nos da que una porción de garbanzos puede ser fácilmente el 20-25% del calcio que necesitamos en el día. Pero un problemita es que el garbanzo es una de las legumbres con más oxalatos y con más antinutrientes que puedan quelar el calcio. Eso lo hace una buena fuente, pero no la mejor. Eso sí, es la legumbre con más calcio, y si ves que algún día no vas a llegar a tu calcio, incluir garbanzo sería una interesante opción para aumentar tus niveles de calcio. El puesto número 9 tenemos los famosísimos lácteos de vaca. El lácteos de vaca y el calcio es un tema gigante. Hay doctores, todo el mundo te dirá que es nuestra mejor fuente de calcio y que si no comes leche o si no tomas queso, te vas a quebrar los huesos y vas a tener osteoporosis. Bueno, ya te he desmentido varias veces en mi canal que los lácteos de vaca para nada son la mejor fuente de calcio porque no tienen la relación fósforo-calcio que necesitamos para asimilar el calcio. Nosotros ocupamos un poquito de fósforo y un poquito de calcio juntos para asimilar tanto el calcio como el fósforo. Y en lo que pasa con la leche de vaca es que tiene mucho calcio, pero no tiene fósforo. Por ende, se asimilará parte del calcio, evidentemente, al ser mucho, pero no se asimilará todo, por ende, no obtendremos todo el calcio. Por ende, muchas leches de vaca se fortifican con el calcio para que tengan un poquito más y tengamos menores problemas de calcio. Por ende, la leche de vaca y los lácteos de vaca en general no son para nada nuestra mejor fuente de calcio, pero igual siguen siendo una fuente a considerar porque tienen un montón. Porque la leche tiene 130 miligramos de calcio y hay quesos que llegan hasta 400 miligramos de calcio por cada 100 gramos y 100 mililitros en el caso de la leche, y hacer alimentos animales
vegetales no tienen antinutrientes que quelan el calcio, por ende son una muy buena fuente igualmente. En el puesto número 11 tenemos las habas. Las habas son un tipo de legumbre bastante conocida y consumida por su gran cantidad de calcio, que tiene unos 130 miligramos por cada 100 gramos. Igualmente tienen bastantes antinutrientes que pueden calar el calcio, pero tienen un poquito menos de antinutrientes que el garbanzo, por lo que pueden ser considerados una mejor fuente de calcio. Y igualmente con los garbanzos se consumen más cantidad de 100 gramos, por ende perfectamente pueden llegar a un cuarto del calcio que ocupamos el día solo a pura haba, y en general es un alimento bastante completo. En el puesto número 11 tenemos el pistacho. El pistacho es un fruto seco con bastante calcio, igualmente tiene como un 210 miligramos de calcio por cada 100 gramos, lo que nos da como unos 65 miligramos de calcio por cada 30 gramos, que es la porción de pistacho. No te voy a hablar mucho de él porque es un fruto seco más similar a la avellana y a la almendra. Puesto número 12 tenemos la almeja. La almeja y en realidad el resto de los alimentos del mar son los alimentos animales con más calcio. Nada de carne, nada de huevo, nada de vísceras. En este caso el mar manda. Las almejas y los pescaditos pequeños son los que más tienen. En caso de las almejas, bueno, y el resto de los mariscos, pero voy a hablar de las almejas porque son las que más tienen unos 120 miligramos de calcio por cada 100 gramos. Y como te he mencionado en todo el video, este calcio es completamente asimilable al no tener antinutrientes que dan este calcio. Igualmente tiene omegas 3 y muchísimos otros beneficios, además del calcio, los alimentos del mar, completamente saludables y necesarios. El puesto número 13 tenemos las acelgas. Los vegetales deben ser la base de tu alimentación por muchísimas razones: fibra, fitonutrientes, agua, etc. Pero una de las razones más interesantes de por qué deberían ser la base de tu alimentación es que tienen minerales raros, minerales que no encontramos en otros tipos de alimentos. Uno de ellos es el calcio, y la selga es el vegetal con más calcio sin ninguna duda. Asciende de 50 a 150 miligramos de calcio. La cantidad de calcio depende de cuánto calcio tenía el suelo donde se cultivó, o sea, entre más calidad sea la selga, más calcio va a tener, y en general ronda unos 90 a 100 miligramos de calcio una acelga normal. Además, la selga tiene pocos antinutrientes que quitan el calcio y pocas calorías, por lo que podemos comer más gramos, más cantidad y generar aún más calcio y más beneficios. En el puesto número 14 tenemos las espinacas. El tema de calcio y espinacas es muy extenso. Es cierto que las espinacas tienen muchísimo, pero muchísimo calcio, que tienen 100 miligramos de calcio por 100 gramos de producto, 1 miligramo por cada gramo de espinaca. Pero es que el problema es que la espinaca es el segundo alimento con más oxalatos del mundo. O sea, tienen bastante más oxalatos que calcio. Contrario al ajonjolí, que tiene mucho calcio y pocos oxalatos, la espinaca tiene mucho calcio y muchos oxalatos. Prende mucho de ese calcio se queda por los oxalatos. Eso lo hace una muy buena fuente, pero para nada las mejores. Hay gente que dice que la espinaca es la solución para el calcio. No es así. Es una buena fuente importante al tener pocas calorías, pero igual hay que incluir muchos otros alimentos con calcio para asegurar llegar a nuestros requerimientos de calcio por el montón de oxalatos que tiene las espinacas. En puesto número 15 tenemos el puerro. El puerro es un super alimento muy poco conocido. Tiene demasiados beneficios: su fibra, sus fitonutrientes y muchos minerales muy raros: el magnesio, por ejemplo, el fósforo, y uno de ellos el calcio. Un puerro tiene unos 87 miligramos de calcio por cada 100 gramos y es un alimento bajo en antinutrientes y en calorías, por ende las cantidades de calcio suben y suben. Tener un poquito de puerro en tu ensalada te asegurará muchísimos fitonutrientes y bastante calcio. En el puesto número 16 tenemos los dátiles. Dátiles es la fruta con más fructosa del mundo. Eso es un gran problema, pero también hay que reconocer que la fruta con más micronutrientes del mundo es la fruta más densa en micronutrientes. Por ende, es obvio que tener bastantes calcio y bastantes minerales en general. 100 gramos de dátiles tienen unos 62 miligramos de calcio, bastante menos que el higo, pero igual es algo de calcio al tener poquitos antinutrientes que quelan ese calcio. Por ende, sigue siendo una fuente interesante de ese mineral, pero como te dije con el higo, no te lo recomiendo para nada. Cualquier fruta así, dátil o pasas, por el montón de fructosa que tiene. El puesto número 17 tenemos el huevo. El huevo es el mejor alimento del mundo, siempre te lo diré, y es el tercer alimento con más densidad nutricional, o sea que tiene más micronutrientes por menor cantidad. Por eso es una buena fuente de calcio. Un huevo tiene unos 57 gramos de calcio por 100 gramos y un huevo normal mediano tiene aproximadamente unos 37 gramos de calcio, lo que significa que si me haces caso y consumís 5 huevos todos los días, lo que es completamente necesario y recomendable, tendríamos casi el 20% de nuestra ingesta de calcio de día, que es bastante en realidad, solo por huevos, que un alimento que no pensaríamos que tuviera mucho calcio, pero en realidad sí lo tiene. El calcio es prácticamente todo en la yema de huevo, por ende para nada hay que desecharla, es la sanación, la yema de huevo. El huevo, bueno, es un superalimento, no ocupo decir más. En el puesto número 18 tenemos las frutas deshidratadas, pasas o frutas deshidratadas en general, como te mencioné, altas en fructosa, pero igualmente altas en micronutrientes, por ende hay que mencionarlo. Por ejemplo, las pasas tienen 71 miligramos de calcio por 100 gramos, pero la que más destaca es el tomate deshidratado, que tiene unos 110 miligramos de calcio por cada 100 gramos. Mucho nutriente, pero mucha fructosa. No te lo recomiendo, sinceramente. En el puesto número 19 tenemos las coles. Las coles son el mejor tipo de vegetal, sin ningún tipo de duda. Destacan por tener algo de calcio. Las que más tienen son la col rizada, que tiene 150 miligramos por cada 100 gramos, lo que realmente la convierte en una de nuestras mejores fuentes de calcio por tener poco
pocas calorías y bueno, es una col, o sea, tiene beneficios por todo lado. Además, el repollo también tiene bastante porque tiene 40 miligramos por cada 100 gramos, lo que no parece mucho, pero es que el repollo es la col con menos calorías, por ende puedo meter más repollo, tener más calcio, más calcio, más calcio. Y en general las coles tienen unos 40, 50, 45 miligramos de calcio aproximadamente, por ende meter col a tu ensalada te llenará bastante de calcio y con muchos beneficios. Y en el último puesto, en el 20, tenemos los frijoles. Los frijoles son una buena fuente de calcio, pero tienen muchos oxalatos, por ende no es la mejor fuente de legumbres, pero igual tienen algo que nos va a ayudar. Los que más tienen son los rojos, con 143 miligramos por 100 gramos. Después los blancos con 130 y los negros tienen unos 112, los frijoles en general tienen unos 120 miligramos de calcio por 100 gramos, por ende son fuentes interesantes, pero no las mejores, evidentemente. También hay alimentos que no te mencioné específicamente, pero que tienen bastante calcio, como la lenteja, pescados y mariscos de todo tipo, las nueces, alguna que otra carne, más que todo las vísceras, semillas y los frutos secos son alimentos ricos en calcio, pero que no son fuentes muy interesantes, pero que igual aportan poquitos, que bueno, ayuda. En conclusión, hay muchos alimentos con bastante calcio y muchas más opciones baratas a elegir, además de los lácteos. Incluir 3 o 4 de esos alimentos asegurará tener correctos niveles de calcio y nunca entrar en deficiencia o insuficiencia de este mineral. Muchas gracias.